La extrema izquierda española aboga por prohibir la compra de vivienda por parte de fondos de inversión con el objetivo supuesto de abaratar los inmuebles. Pero, ¿de verdad esta medida sería eficaz a la hora de volver más asequible la vivienda? Veámoslo. España padece un muy serio problema económico y social de vivienda porque la demanda de inmuebles en las grandes ciudades supera con mucho la nueva oferta de inmuebles en esas grandes ciudades. Y por tanto, la solución para paliar este grave problema de acceso a la vivienda debería consistir en fomentar aumentos de la vivienda en esas grandes ciudades donde se la demanda. Sin embargo, como es habitual, la extrema izquierda española es alérgica a permitir que esta crisis de vivienda se solucione construyendo más, aumentando la oferta. Para la extrema izquierda española, ya sea Sumar o Podemos, la solución al problema de la vivienda pasa sí o sí por una medida estrella: prohibir que los fondos de inversión, los fondos buitre, compren vivienda para sacarla en régimen de alquiler. Para Podemos y para Sumar, solo deberían tener derecho a comprar vivienda aquellos que vayan a vivir en ella, pero aquellos que quieran especular, en su terminología, con la vivienda, es decir, comprarla para sacarla en alquiler, no deberían tener permitido comprar vivienda. Escuchemos de hecho a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder, aunque realmente no sabemos si sigue siendo líder de ese partido o coalición difunta que se llama Sumar. Escuchemos a Yolanda Díaz desgranar su propuesta. En este sentido, la propuesta que lanzamos desde Sumar es, con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación, es decir, que no tengan como fundamento vivir en las mismas. En materia de compra de vivienda, ahí, si no van destinadas a el uso, lo vamos a prohibir en las zonas tensionadas con carácter temporal. Insisto, respetando los lugares, el derecho civil galego o foral de otros lugares, siempre que hayan regulado la materia que tiene que ver con la compra de vivienda. Esto es fundamental para bajar el precio hoy a la baja. Esto es fundamental para bajar hoy el precio a la baja, que no para bajar mañana el precio al alza. Pero ¿realmente una medida como esta funcionaría para bajar el precio a la baja? Pues desde Sumar, Podemos y también su entorno sindical o parasindical, por ejemplo el sindicato de inquilinas, se suele insistir y repetir en que esta medida tampoco es una medida tan novedosa, tan radical, que ya hay un país dentro de la Unión Europea que la ha aplicado, y me estoy refiriendo a los Países Bajos. Según este entorno político y mediático de extrema izquierda, Países Bajos ya ha prohibido la compra de vivienda para especular, para sacarla en alquiler, solo permite comprar para vivir y los resultados están siendo maravillosos. Ahora bien, ¿cuál es su evidencia de que los resultados están siendo maravillosos? Pues absolutamente ninguna, su percepción personal. Como ellos ansían, desean que se prohíba la compra de vivienda por parte de los fondos de inversión, meramente que se prohíba la compra de vivienda a los fondos de inversión ya supone un éxito, al margen de cuáles sean las consecuencias de haber tomado esta medida. Da igual si después de tomar esta medida los precios bajan a la baja o bajan al alza, que diría Yolanda Díaz. Lo importante es que se prohíba a los malvados turbocapitalistas que compren vivienda para sacarla en alquiler. Solo con que se consiga eso ya podemos cantar victoria. Sucede que la historia que nos está contando la extrema izquierda sobre el caso de los Países Bajos tiene muy poquito que ver con la realidad. Tiene muy poquito que ver porque Países Bajos no ha aprobado exactamente lo que ellos están diciendo, y tiene muy poquito que ver con la realidad porque además los resultados han sido bastante mediocres. Primero, en Países Bajos, desde el año 2022, se autoriza a los ayuntamientos a que exijan a los compradores de vivienda una licencia para sacar en alquiler
aquellas viviendas que han sido compradas a partir del 1 de enero de 2022 y que previamente no hubiesen sido alquiladas o alquiladas por menos de 6 meses. Como los ayuntamientos exigen estas licencias pero no las conceden, salvo en excepciones muy contadas, que se quiera alquilar la vivienda a familiares muy cercanos o que el comprador de la vivienda se comprometa a residir en ella dentro de un año, de tal manera que solo la está alquilando durante el periodo puente en el que no la puede habitar. Salvo excepciones muy contadas, los ayuntamientos no conceden estas licencias para alquilar las viviendas que se compran y claro, si no obtienes licencia no puedes alquilar. Por tanto, nadie va a comprar una casa con el propósito de sacarla en alquiler si sabe que no va a poder alquilar esa casa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta limitación no es universal, solo se aplica a aquellas viviendas que tengan un precio de mercado inferior a determinados umbrales, que según la ciudad varían entre los 250.000 euros o los 350.000 euros. Las viviendas que se compren por encima de estos umbrales de precios sí pueden alquilarse libremente, sin necesidad de tener ninguna licencia municipal. Además, este requisito de licencia para alquilar solo es exigible durante 4 años después de la adquisición. Pasados 4 años, aunque sean viviendas por debajo de esos umbrales de precio, ya pueden volver a alquilarse libremente. Nótese, por tanto, que lo que se ha aplicado en Países Bajos no es exactamente lo que defiende la extrema izquierda en España, sobre todo en el caso de Podemos o del Sindicato de Inquilinas, que defienden una prohibición universal y permanente de que los fondos de inversión compren viviendas para sacarlas en alquiler. Dicho esto, ¿cuáles han sido los efectos en los Países Bajos de esta prohibición temporal y parcial de la compra de vivienda para sacarla en alquiler? Como decía, la extrema izquierda nos está vendiendo que esta medida está dando unos resultados portentosos. Sin embargo, no respaldan en absoluto su percepción subjetiva con ningún análisis empírico de la realidad. Y no porque no existan esos análisis, sino porque las conclusiones a las que llegan esos análisis contradicen por entero la imagen idílica que nos están vendiendo de los resultados de esta medida. Concretamente, hace más de un año, diversos economistas neerlandeses analizaron cuáles estaban siendo los efectos iniciales de esta prohibición temporal y parcial de la compra de vivienda para alquilar. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este análisis? Pues la primera de ellas parece encajar muy bien con la narrativa de la extrema izquierda. En efecto, la compra de vivienda para alquiler, la compra de vivienda por parte de inversores que no viven en esas viviendas, el porcentaje de viviendas compradas para vivir en ellas aumentó en todos los municipios donde se implementó esta prohibición de la compra de vivienda para alquiler. Además, aparentemente, los fondos de inversión no empezaron a comprar más viviendas en las zonas donde la compra para alquiler no estaba restringida. No es que compraran menos en las zonas reguladas y más en las zonas desreguladas, sino que en general hubo una caída de la demanda inversora de vivienda. Ahora bien, y aquí viene la parte negativa de las consecuencias de esta medida, no se produjo una reducción de los precios de venta de la vivienda con respecto al escenario en el que no se hubiese aplicado esta prohibición de la venta de vivienda para alquiler. Y esto es algo relativamente fácil de estimar, porque como hay viviendas a las que se prohíbe la venta para alquiler y hay otras viviendas cuya venta para alquiler no está prohibida, no está regulada, pues basta con comparar la evolución de los precios de ambos tipos de viviendas antes y después de introducir esta prohibición, esta regulación. Y lo que vemos es que evolucionan de la misma manera que venían evolucionando, es decir, que el efecto de esta prohibición de compra de vivienda para alquilar ha sido nulo sobre los precios de compraventa. La compraventa de viviendas no se ha vuelto más asequible para nadie como consecuencia de esta prohibición. Y esto puede deberse simplemente a que haya habido una sustitución de demanda. Hay menor demanda de fondos de inversión para comprar vivienda,
pero hay más demanda de ciudadanos neerlandeses para comprar vivienda. En lugar de que un fondo compre una vivienda y la saque en alquiler para que un neerlandés la alquile, ese fondo deja de comprar la vivienda y el neerlandés que habría alquilado la vivienda comprada por el fondo ahora puja como comprador por esa vivienda, pero la demanda agregada no se reduce. Y si no hay más oferta de vivienda y la demanda de vivienda no cae, pues entonces, desde luego, los precios no se abaratan como consecuencia de esta medida. Ahora bien, lo que sí sucede es que hay menos oferta de vivienda en alquiler. Y los autores de este estudio también han hallado que el precio de los alquileres como consecuencia de la prohibición de comprar para alquilar vivienda, los precios de los alquileres han subido más de lo que habrían subido sin esta restricción, que entre aquellos inmuebles a los que no se aplica esta restricción. Por tanto, la restricción no abarata el precio de compraventa, pero sí encarece el precio del alquiler. Y por último, como normalmente los ciudadanos que tienden a alquilar vivienda son los jóvenes con bajos ingresos y muchas veces con insuficiente ahorro como para comprar una vivienda, si los precios de compraventa no bajan y los precios de alquiler sí suben, lo que sucede es que los barrios donde se ha introducido esta prohibición temporal de comprar para alquilar son barrios que se han ido gentrificando. Se expulsa a los jóvenes con ingresos más bajos de esos barrios porque no pueden comprar y tampoco pueden ya alquilar a los mayores precios del alquiler, y en cambio se atrae a ciudadanos de mediana edad, con rentas altas, con ahorro suficiente como para comprar una de esas viviendas que antes habría comprado un fondo de inversión para sacarla en alquiler y que ahora compran ellos para vivir. Es decir, la composición de los barrios regulados con esta medida cambia. Se echa, ya digo, a los jóvenes de ingresos más bajos y se mete de lleno o de cabeza a personas de mediana edad con rentas, con ingresos medios altos. Voy a leer el resumen de este paper para que no haya demasiadas dudas. ¿Cómo impactan los inversores que compran inmuebles para alquilar en los mercados inmobiliarios locales y en la composición de los vecindarios? Investigamos esta cuestión analizando una prohibición en los Países Bajos sobre la compra de vivienda para alquiler. La prohibición redujo efectivamente las compras por parte de los inversores e incrementó la proporción de compradores de vivienda primerizos, pero no tuvo un impacto perceptible en los precios de la vivienda ni en la probabilidad de venta de viviendas. Sin embargo, la medida sí aumentó los precios de los alquileres, lo que es coherente con una reducción en la oferta de viviendas en alquiler. Además, la política provocó un cambio en la composición de los vecindarios, ya que los inquilinos de propiedades adquiridas por inversores tienden a ser más jóvenes, a tener ingresos más bajos y a proceder con mayor probabilidad de la inmigración. Nuestros resultados sugieren que los inversores que compran inmuebles para alquilar influyen en las condiciones de vida locales, sobre todo a través de cambios en la composición de los vecindarios, y no tanto afectando directamente a los precios de la vivienda. Por tanto, no, prohibir que los fondos de inversión compren vivienda para alquilar no resolverá la crisis de la vivienda en España, solo la agravará para las personas más jóvenes y con menores ingresos. Justamente aquellos colectivos a los que la extrema izquierda dice querer defender, pero de los que normalmente es su principal enemiga.